ya en sesión ordinaria para tratar los siguientes puntos en el orden del día. Secretaría General número 5 para 2025, aprobación del pleno número 3. Los grupos tienen copia del acta número 3 del pleno celebrado sesión extraordinaria y urgente el 24 de marzo de 2025 y el acta número 4 del pleno celebrado en sesión ordinaria el 28 de marzo de 2025. ¿Alguna objeción? ¿Ninguna? ¿Rubén? Pues pasamos al siguiente punto. El segundo punto es el 5/2025, da cuenta de la acción de decretos de alcaldía. Los grupos tienen copias de los decretos de alcaldía, que van del número del 2025 a 709 de fecha 17 de 3 de 2025 al número de 2025 el 1112 de fecha el 15 del 4 de 2025. ¿Alguna objeción o algo? ¿Rubén? No. Pues nada, pasamos al siguiente, al número 3. El 8/2025, modificación presupuestaria 8/2025, crédito extraordinario financiado con bajas por anualidad. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, Pedro Miguel Moya, para que explique este asunto. Pedro. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Pues bueno, en este caso, la modificación presupuestaria número 8 del 2025 se trata de un crédito extraordinario financiado por baja por anulación. Se trata de dotar una partida para las obras de reparación y sustitución del policarbonato de la cubierta telescópica de la piscina del Polideportivo Municipal. Como saben, pues bueno, pasaron dos circunstancias. Una, que teníamos previsto esta sustitución y estaba así reflejado en el presupuesto de 2025 con una financiación por un crédito, por un préstamo que tenemos pendiente de realizar, y por otro lado que en Navidad, debido a un temporal que hubo, la cubierta hubo que repararla de urgencia. Por lo tanto, lo que tenemos previsto es realizar los trabajos de esta sustitución en el mes de agosto para no interferir en la actividad de la piscina, y por ello es por lo que llevamos esta modificación presupuestaria. ¿De dónde se saca el dinero o se obtiene la baja? Pues de una partida que teníamos de mobiliario para el CAME, dotada inicialmente con 700.000 euros y de la cual a día de hoy, pues bueno, lo que es la adjudicación de los muebles fueron unos 392.000 euros. Por lo tanto, los acuerdos que se traen a pleno sería el primero, realizar la modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario, con los datos que he aportado anteriormente. Sería la creación de la partida del proyecto 25P13, con una aplicación del programa económico 341 de la Concejalía de Deportes, 61.915 de instalaciones deportivas, con una dotación de 119.330,28 euros. Dinero que se obtenía de la partida que anteriormente he comentado. En segundo lugar, tramitar el expediente en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004. En tercero, exponer al público la aprobación inicial en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la provincia por un periodo de 15 días hábiles. Cuarto, que se dé cuenta al Pleno del Ayuntamiento de las reclamaciones y sugerencias que se formulen, que se resolverán con carácter definitivo, o en caso de que no se presenten, el acuerdo provisional se elevará automáticamente a definitivo. Quinto, el acuerdo de aprobación definitiva y resumen por capítulo de la modificación de crédito deberá publicarse en el boletín oficial de la provincia para su vigencia e impugnación jurisdiccional. Y sexto, del expediente de la modificación de crédito definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma simultáneamente a su remisión al boletín oficial de la provincia. Por lo tanto, lo que hacemos es dotar para la sustitución del policarbonato de la cubierta, de la piscina cubierta, a partir de una partida del mobiliario del CAME que en principio tenemos ahí remanente suficiente. De momento es todo, señor alcalde. Gracias, Pedro. Y pasamos al turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Vox, don Ángel Vázquez Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros, después de haber repasado toda la documentación, estamos de acuerdo en este punto. Gracias, Ángel.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Rubén Ferrandi Marcos. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias. Por nuestra parte, anunciar el voto a favor y, si es posible, nos gustaría pues tener una reunión o una documentación para conocer el proyecto de esa nueva cubierta de la piscina. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Y tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, don Rufino Lancharro Muñoz. Buenos días a todos. Nada que añadir, señor alcalde. Pues vamos viendo la situación, pues ya de eso te lo dirá, tendremos la reunión, te lo explicaremos y sin problema. De todas maneras tiene que estar publicado en la plataforma de contratación. Te lo voy a mirar y te lo mando, ¿vale? Vamos a proceder a la votación del punto tercero. Alcaldía número 8/2025, modificación presupuestaria 8/2025, crédito extraordinario financiado con baja por anulidad. ¿Votos a favor? Pasamos al punto 4. Área de Hacienda y Planificación Económica, número 1/2025, da cuentas de la aprobación de la liquidación de presupuestos correspondiente al ejercicio 2024. Tiene la palabra el interventor Víctor Soler para que explique este asunto. Víctor. Buenos días. Se procede a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la liquidación del ejercicio 2024. Esta fue aprobada a finales del mes de marzo y en el Pleno siguiente, que se ha convocado, que es el actual, se da cuenta de la liquidación. Destacar cuestiones por un lado. En materia de haciendas locales, el Ayuntamiento tiene tanto resultado presupuestario como remanente de tesorería positivo, así como los niveles de deuda están dentro de los parámetros que establece la ley, que no requieren ningún tipo de autorización por parte de la comunidad autónoma. Destacar que es la primera vez que en 3-4 años se incrementa el remanente de tesorería. Por el lado de la ley de estabilidad se cumplen los objetivos tanto de nivel de deuda como de regla de gasto, pero se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. En el propio informe de la liquidación, tanto de estabilidad como de informe de la liquidación, se hace mención en un pequeño párrafo que el incumplimiento es debido a la ejecución de gastos de carácter no estructural, es decir, a la ejecución de inversiones, y que estas, por el retraso de la ejecución de estas por diversas cuestiones, ha derivado a ese incumplimiento. ¿Qué hay que hacer a partir de ahora? Hay que hacer un plan económico-financiero, ejercicios 25-26, en el cual el Ayuntamiento no debe adoptar, en principio, ningún tipo de medida en relación tanto a los ingresos como a los gastos. Simplemente planificar de la mejor manera posible cuál va a ser tanto los ingresos como los gastos para ambos ejercicios y que estos objetivos se puedan cumplir en ambos. Ya está. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Pasamos al turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Vox, don Ángel Vázquez Torres. Nosotros ya hemos estado repasando también la documentación y en este punto no vamos a optar por decir ninguna ni en pro ni en contra. Gracias, Ángel. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Rubén Ferrandi Marcos. Muchas gracias. En este punto no vamos a intervenir. Gracias, Rubén. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, don Rufino, no sé si el Rufino o Pedro. No, nada. Ya ¿Nada? ha explicado el señor interventor y lo que se comentó en la comisión informativa. Si los miembros de la corporación municipal, cualquiera de los 21 miembros que conformamos la corporación municipal, tenemos alguna duda, pues en el departamento de intervención se le atenderá debidamente. Vale, gracias, Pedro. Pues nada, pues pasamos al punto 5. Número 5/2025, solicitud bonificación, impuestos, bienes inmuebles, referencia catastral 363694 3X G 9933 N00001 TF, campo de fútbol y comas de Pilar de la Horadada. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Ángel Albaradejo, para que explique este punto. Ángel. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bueno, lo que traemos aquí es la
la bonificación del IBI para lo que es una superficie de aproximadamente de 2.000 metros que forma parte del campo de fútbol Icomar. Se ha firmado un convenio con los propietarios de este terreno. Ya en su día se firmó otro convenio con la Iglesia, que es la propietaria de la otra parte del campo de fútbol. Y aquí con este convenio lo que hacemos es el vencimiento, hacerlo coincidir con el vencimiento del anterior convenio para que, con la posibilidad de prórroga que hay, cuando llegue su vencimiento coincidan los dos convenios en la misma fecha. Entonces voy a pasar a leer la propuesta. Dice: visto que el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada tiene suscrito un convenio con la Iglesia Católica Diócesis de Orihuela Alicante, por el que esta cede de forma temporal y gratuita la finca de su propiedad, donde se ubica parte del campo de fútbol Icomar, inscrita en el registro de la propiedad con el número 18.133 para fines deportivos. Visto que hay una parte del campo de fútbol Icomar que pertenece a varios propietarios, correspondiendo dicha parte a la finca registral número 650 del registro de la propiedad de Pilar de la Horadada, siendo su objeto tributario DS Polígono 673A, visto que resulta de interés del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada obtener la disponibilidad de los terrenos del campo de fútbol Icomar y poder así llevar a cabo el desarrollo de actividades con fines deportivos establecidos en el convenio con la Iglesia Católica de Orihuela Alicante, y que por tal motivo se han realizado convenios de colaboración con los diferentes propietarios del inmueble con referencia catastral, la que cita ahí, y finca registral número 650 del registro de la propiedad de Pilar de la Horadada, visto el artículo 4.4 relativo a bonificaciones de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, que establece en su apartado 4 se bonificará un 95% de la cuota del impuesto a favor de inmuebles en los cuales se desarrollan actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricas, artísticas o de fomento de la ocupación que justifican tal declaración. Corresponderá esta decisión al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, quien determinará el plazo de aplicación de la misma y, en su caso, la posibilidad de solicitud de prórroga ante el Pleno si se justifica que se mantienen las circunstancias iniciales. Visto que la cesión del inmueble por parte de los propietarios del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada para su uso con fines deportivos son de interés y utilidad municipal, porque facilitan y favorecen el desarrollo de actividades deportivas y suponen la habilitación de nuevos espacios deportivos al municipio, vistas las diferentes solicitudes realizadas por los propietarios de aplicación de la bonificación establecida en la ordenanza fiscal, y vistos los informes emitidos por el tesorero municipal en fecha 15 de abril de 2025, responsable de deportes en fecha 16 de abril de 2025 y por la secretaria general en fecha 16 de abril de 2025, por todo ello se eleva a este pleno la siguiente propuesta de dictamen. Primero, declarar de especial interés o utilidad municipal el inmueble con referencia catastral 36-36-943-XG-9933N0001T, cuyo objeto tributario es DS Polígono 673A, cedido por diferentes propietarios al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada para su uso con fines deportivos, por concurrir circunstancias sociales que justifican tal declaración. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a suma gestión tributaria para que aplique la bonificación del 95% de la cuota establecida en el artículo 4.4 de la ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles a favor del inmueble que se señala a continuación, el cual tiene la división de cuotas en los diferentes propietarios del mismo. Los propietarios son los que ahí constan, con la referencia catastral y el objeto tributario, que es el mismo, obviamente, pues estos señores son propietarios en proindiviso. Tercero, el plazo de aplicación de la bonificación se iniciará en el ejercicio correspondiente al año 2025 y se aplicará hasta que se mantengan las cesiones de dicho inmueble al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada para su uso con fines deportivos. El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada dará traslado a suma gestión tributaria de la finalización del plazo de aplicación de las bonificaciones al inmueble cuando finalicen las cesiones del inmueble, previa toma de conocimiento por parte del Pleno. Cuarto, que el presente acuerdo se dé traslado a los interesados para su conocimiento y efectos oportunos. De momento nada más, señor alcalde. Gracias, Ángel. Y pasamos al turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Vox, don Ángel Vázquez Torres.
Muchas gracias, señor alcalde. En este punto estamos de acuerdo en que se les haga la bonificación, ya que nos ceden un terreno y sin ningún coste. Entonces, todo lo que sea para la deportividad y sea un bien para el municipio, nosotros vamos a votar a favor. Muy bien. Y además es que lo llevan ya haciendo muchos años. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Rubén Ferrandi Marcos. Muchas gracias. Bien, en este punto desde el Grupo Municipal Socialista, empezando por algún sitio, vamos a votar a favor porque entendemos que es una solución, o por lo menos la solución que es viable en este momento a un problema que es que se les gire el IBI y además una cantidad importante a unos propietarios que realmente, por decirlo de alguna manera, son propietarios de un suelo que no usan, ¿no? Que no disfrutan, que realmente siempre ha estado a disposición del pueblo del Pilar, a disposición en este caso, pues la mayor parte del tiempo del club de fútbol, ¿no? Cuando había club de fútbol. Por tanto, entendemos que esta solución, pues, es la que hay que dar a esa situación que se genera y que puede ser de alguna manera, pues, conflictiva, ¿no? O injusta con esas personas que, como digo, lo hacen y tenemos que estar agradecidos con ellos. Pero también vemos que hay un trasfondo en el asunto, ¿no? Que para nosotros es una asignatura pendiente. Sabemos que han habido gestiones anteriormente en otras corporaciones municipales para esto, que es que el campo de fútbol, algún día, ese campo de fútbol, el Icomar, sea municipal. No una cesión del uso, sino que la propiedad sea municipal. Evidentemente hay dos partes, ¿no? La parte, como ya se ha explicado por parte del concejal, que corresponde a esos propietarios en indiviso de una parte de los terrenos, a los cuales nosotros creemos que habría que buscarle una solución, y luego hay otra parte que es la propiedad del resto del terreno por parte de la Iglesia. Entendemos ahí y reconocemos también, igual que a los propietarios a los cuales hoy se le aprueba esa bonificación, que la Iglesia en su momento hizo una labor administrativa, ¿no? de cubrir una necesidad cuando el pueblo no tenía ayuntamiento propio y no podía gestionar, bueno, había ayuntamiento pero era otro ayuntamiento, ¿no? Para cubrir esa necesidad, y por tanto la Iglesia asumió ese rol y hay que estarle agradecido. Pero eso al final desemboca en que unos terrenos que realmente deberían de ser municipales, pues acabaron siendo propiedad de la Iglesia. Por tanto, nosotros creemos que hay que seguir trabajando en que esa propiedad de la Iglesia acabe siendo municipal, que es una de las asignaturas pendientes que tenemos en este ayuntamiento. No con contrapartidas, simplemente desde la lógica, o por lo menos en la posición que nosotros tenemos, estamos agradecidos de que se hiciera esa labor, de que en su momento el cura párroco del momento hiciera esa labor también dinamizadora, pero estos no son unos terrenos que el pueblo comprara, ¿no? o en este caso alguien cediera para un uso religioso, sino desde el principio ha tenido un uso deportivo, y por tanto, si es un uso deportivo, pues formaría parte de las instalaciones deportivas del pueblo, y entendemos que, como cualquier otra instalación pública deportiva, pues debe estar gestionada y debe ser propiedad del ayuntamiento. Como digo, con el total agradecimiento, tanto en la parte de los propietarios a los cuales hoy se le bonifica, a esa gente buscarle una solución. No estoy diciendo que tenga que ser una cesión gratuita ni que se malentienda. Y en la parte de la Iglesia creemos que sí que hay que tener otro tipo de negociación y, como decimos, sin contrapartida, porque creemos que en el fondo todos entendemos, o todos podemos estar de acuerdo en que ese terreno ya hace mucho tiempo que debía de haber pasado al ayuntamiento, porque todo el mundo entiende, o todos entendemos, que ese terreno, aunque esté escriturado a nombre de la diócesis, siempre ha sido del pueblo. Creemos que esa debe ser una reivindicación conjunta de toda la corporación municipal, y entendemos, como he dicho, que es una asignatura pendiente en la que tenemos que trabajar. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Sí, eso está pendiente y llegará a su momento donde tendremos que hablar con las dos partes, tanto con la Iglesia como los propietarios, los 6 propietarios, pero bueno, ahora esto era para hacer las cosas bien legalmente, y estaremos pendientes de lo que has dicho, para que eso, si algún día puede ser municipal, que sea.
¿De acuerdo? Y ya, pues no sé si Ángel tiene... Sí, yo aclarar un par de cuestiones. A ver, hay que remontarse, que quizá el portavoz del PSOE no conoce un poco la historia del campo de fútbol, pero la parte que de la iglesia era de una familia de aquí del Pilar, o sea, eso era un terreno privado que le donaron a la iglesia con esos fines, con una finalidad deportiva. Que precisamente cuando fue objeto, se incluyó en un convenio urbanístico, el R5 en Mil Palmeras, se incluyó ahí con la posibilidad de hacer el colegio Santo Domingo ahí en Mil Palmeras, pues esa familia no estaba precisamente muy contenta pues, si cambiaba el uso, porque su padre lo cedió para ese uso deportivo. O sea, no quería que se cambiase ese uso, incluso barajaba la posibilidad de judicializar el tema y revocar esa donación. O sea, eso viene de un terreno que es privado. O sea, realmente puede haber superficies dotacionales privadas, sí, de hecho en el pueblo las hay. O sea, el hecho de que sea deportivo no tiene por qué ser municipal. O sea, puede ser deportiva, recreativa una parcela y ser privada, ¿vale? O sea, eso es compatible. Otra cosa es que el ayuntamiento deba ser el propietario porque él se ha ejercido, como bien ha dicho, actividades deportivas cuando no había polideportivo y eso hace un poco las funciones de esa carencia que tenía el pueblo, ¿no? Pero que también recalcar la segunda cuestión es que eso no le ha salido gratuito al ayuntamiento. O sea, yo tengo aquí el valor catastral que tenía a efectos de IBI en el año 2006, ese terreno que entonces estaba todo incluido, la superficie de 2.000 metros más la superficie de la iglesia, porque estaba todo a nombre del ayuntamiento mal puesto porque no era municipal, el terreno es privado, o era de la iglesia y de estos señores, y tenía un valor catastral de 3.729.884 euros, que eso supone un IBI al tipo de entonces, además estamos hablando de un IBI de 11.000 y pico euros. O sea, que eso no le ingresa al ayuntamiento, o sea, realmente lo está pagando el pueblo. O sea, que no nos ha salido gratuito el que se practiquen ahí esas actividades deportivas. O sea, eso ha sido un ingreso que el ayuntamiento que debería ser así, o sea, y fue así porque era lo justo, ¿no? Pero que aclarar un poco esas dos cuestiones que ahora estamos regularizando porque realmente el terreno no es municipal y debe estar el IBI a nombre de sus propietarios. Y también se les dijo a estos últimos propietarios, los que estamos trayendo ahora aquí, lo de la bonificación en la reunión que se tuvo con ellos, con la mayoría, que me parece fue el 10 de abril, que esto es una solución temporal, o sea que habrá que ver luego en un futuro que quizás pasará por lo que usted ha comentado, o sea, que pase lo lógico a propiedad municipal y darle una solución definitiva. Pero a ellos se les recalcó en esa reunión que era algo temporal, o sea que esto no vamos a estar así toda la vida, que llegará un final y habrá que darle una solución. Nada más. Y también se ha puesto la misma caducidad que tenía con la iglesia, para que cuando caduquen no haya una caducidad, una parte y otra caducidad en otro tiempo, sino se ha puesto para la misma fecha. Y esperemos de darle alguna solución. Segundo turno de intervenciones, Ángel, Rubén. Sí, por las alusiones que hacía el concejal Ángel Albaladejo. Bueno, yo entiendo que no nací aquí, no sé si pretenden que algún día pida perdón por ello, pero no por no haber nacido aquí no me sé la historia. Las dos cosas que comentaba sí que las sabía, de hecho en mi intervención no recuerdo las palabras literales porque cuando uno habla y no lo lleva por escrito no las puede retomar, pero creo que he dicho que esa parte del suelo se había cedido. Es decir, que sí que sé que esa parte no es una parte que se comprara, sino que una parte que se cedía y que en ese caso pues se cedió a la iglesia para que hiciera precisamente esos fines. También conozco por parte de compañeros de nuestro grupo, de nuestro partido político que han estado gobernando este pueblo en anteriores etapas, que efectivamente en otros momentos también han habido negociaciones y que se han hecho planteamientos para que un solar por otro se pudiera llegar a ese objetivo y que eso también bueno, nunca llegó a puerto, así que como no llegó a buen puerto, tampoco por parte de la diócesis, pues bueno, pues ya está, ¿no? Pero el planteamiento que hacemos no es por desconocimiento, es simplemente porque volviendo precisamente a esos orígenes que conocemos y como usted ha explicado, son así, entendemos que en el fondo, aunque esa cesión se hiciera en su momento a la Iglesia, se hizo a la Iglesia porque no había otra solución administrativa para poder gestionar eso en el pueblo y que en ese momento pues la parroquia, la iglesia, asumió unos roles que le reconocemos y que le agradecemos, pero que en este momento, teniendo el pueblo ayuntamiento ya 30 y tantos años, pues creemos que el campo de fútbol Icomar, que ha sido precisamente la casa histórica de Horadada
y que ojalá, sabemos que siempre hay muchas dificultades para poder mantener un club de fútbol tal y como está la realidad hoy, pero eso ya es otro debate, ¿no? Ojalá el día de mañana pueda haber otro club que coja la estela y las riendas de la Horadada, y que entendemos que esa debería de ser, o por lo menos a priori todos creemos que esa debería de seguir siendo su casa, la casa histórica del fútbol de Pilar de la Horadada. Por tanto, nosotros reivindicamos que la solución definitiva, también lo hemos dicho, creo que coincidimos en la réplica que usted ha dado y en lo que yo he dicho, que esto es una solución temporal, si lo podemos llamar de otra manera, pues un parche, pero esta no es la solución definitiva para esos terrenos y para el campo de fútbol. Entonces creo que en la explicación que usted daba sí que quería aclarar que conocemos la historia, hayamos nacido aquí o no hayamos nacido aquí, y el hecho de que uno nazca aquí no significa que se la tenga que conocer tampoco, y por tanto seguimos manteniendo la posición de que, y me alegra saber que en el fondo ustedes también comparten ese fin, que al final el campo de fútbol Icomar habrá que buscarle una solución, y nosotros entendemos que en la parte de la Iglesia, y lo decimos con claridad, hay que hacerlo sin contrapartida. En la otra parte habrá que buscarle una solución. No sabemos cuál, pero otra, que no es que sea por la cara, por decirlo rápido. Pero en la parte de la Iglesia entendemos que con el trasfondo que hay, sí que debería de pasar sin contrapartidas y sin mayor problema a que sea suelo municipal. Muchas gracias. Sí, sabiendo de que viene de una familia, como te ha dicho Ángel, privada, que se lo cede a la Iglesia, aunque con un fin deportivo. Sí, sí, ahí está claro que eso es para zona deportiva que es recreativa y ya está. Ángel. Sí, bueno, imagino que lo cedería porque aparte que fuese una familia religiosa, porque aunque había ayuntamiento, como bien se ha dicho, que era el de Orihuela vamos, que tenía esto abandonado, como sigue abandonando su otras partes del municipio que tiene actualmente, pues imagino que lo haría por ese motivo a la Iglesia, que cubría un poco las carencias o esa falta de atención que debía de tener el ayuntamiento de Orihuela en su día, ¿no? Y eso es lo primero. Y segundo, decirle que yo tampoco he nacido aquí, lo que pasa es que me sé la historia. Eso que lo sepa, y ya está. Bueno, vamos a proceder a la votación. Señor alcalde, un segundo. Yo me voy a abstener en este punto por tener relación de consanguinidad con uno de los beneficiados. Ah, vale. Sí, porque su tío Miguel Ángel es parte de los 6 propietarios de los que se están puestos aquí. De acuerdo, Darío. Pues vamos a proceder a la votación del punto quinto. El 5/2025, solicitud, bonificación, impuestos y bienes inmuebles, referencia catastral 363694-3XG 9933N0001TF, campo de fútbol Icomar de Pilar de la Horadada. ¿Votos a favor? Unanimidad. Y por último pasamos al despacho de extraordinario de puntos de ruego y preguntas. Y tiene la palabra don Ángel Vázquez Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros en esto tengo que dar 2 puntos que nos han comunicado los vecinos. Uno, las quejas que hemos recibido y que nos piden que lo trasladáramos al ayuntamiento para que se diera cuenta y se hiciera lo antes posible, es el tramo que hay de la avenida de la Venta, desde la rotonda del instituto hasta Navarro, que ahí es un riesgo bastante importante tanto para ciclistas, personas, peatones y patinetes que pasan mucho por allí, y con la consecuencia de que son más de 900 vehículos diarios que pasan por ahí, algunos de gran tonelaje. Entonces les pedimos al ayuntamiento, en nombre de los vecinos, de que si se pueden agilizar unas obras ahí para evitar que haya algún accidente y luego nos tengamos que lamentar, pues ese punto es el que decimos. Y luego hay otro que le pasaré al señor Lancharro, de unas fotografías que nos han pasado del barrio Los Segundas, en la cual hay 2 señales que están medio a punto de caerse, y una señal de prohibido que también un árbol la está casi tapando ya. Por lo demás, nada más. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Señor alcalde, comentarle que el proyecto del tramo de la avenida desde La Redonda hasta Navarro, digamos, por entendernos todos, ese proyecto se hizo y está en este ayuntamiento en el año 2020. ¿Vale? Cuando hicimos la fase de arriba de la avenida de la Venta, como bien saben, que ese ya está ejecutado, se hizo la segunda fase también y se dejó pendiente. Se dejó pendiente
de cara a una posible urbanización de esos sectores en los cuales, lógicamente, nosotros tendríamos la ventaja de no tener que acometerla como ayuntamiento, ¿no? Y sobre todo, la gran problemática que tiene es que hay que hacer una serie posiblemente de expropiaciones y la conexión con la carretera nacional, ¿vale? Decirlo porque ese proyecto, en el momento en el que estamos, es un proyecto como prácticamente todos los que tengan que ver con grandes inversiones viales que son muy costosos, quiero decir, en relación a otras inversiones que se podrían hacer. Y el proyecto está, y en el momento en el que veamos que puede ser más factible para el ayuntamiento ejecutarlo, se ejecutará. Gracias, Rufino. Tiene la palabra doña Vanessa Punzano González. Buenos días a todos, muchas gracias, señor alcalde. Yo quería comentar algo que comenté ya en plenos anteriores, si se había valorado lo de cuando se están secando los pinos por el tomigo y el nematodo, si se había valorado ahora con la cara a la nueva temperatura, que con las temperaturas altas que va a llegar la plaga otra vez, y la llegada del verano, si se va a hacer o se va a actuar de alguna forma, tratando, eliminando los que ya están secos, porque por la zona, si vemos, en la zona del Pinar no hay mucha afectación, por la zona de la Laguna Los Montes ahí sí que hay varios, pero por la zona de Murcia, Orihuela y todo eso sí que hay la zona que está más afectada. Entonces, antes de llegar a ese momento, si nosotros vamos a actuar para prevenir y hacer que no se propague tanto. Sí, Pedro. Sí, se está trabajando en ello, se está trabajando en colaboración con el personal del paisaje protegido de Sierra Escalona y del futuro Parque Natural de Sierra Escalona. El personal especializado está procediendo a la tala de determinados pinos y lo que es la leña, por decirlo de alguna forma, que se obtiene de ellos, también la están depositando en unos sitios determinados con el fin de evitar el máximo daño posible. Pero sí, el personal del paisaje protegido de Sierra Escalona está trabajando en ello. No recuerdo, ahora hace 15 días tuvimos una reunión con el personal y precisamente todo el tema de la reunión fue enfocado en esa línea. Entonces, eso de momento es lo que se está haciendo. Como le comenté, remedios prácticamente es imposible. Sí que es verdad. Y usted comentó que la zona de Murcia, y yo el otro día me fijé en la zona del Puerto de la Cadena, es algo impresionante. Además, va como por bandas. Hay una banda que se ha secado y una banda que no. La naturaleza sabrá por qué eso es así. Pero lo que podemos hacer es lo que se está haciendo. Talando e intentando que no se expanda más. Con las lluvias del mes de marzo, parece ser que se paralizó, pero los 100 litros por metro cuadrado que cayeron, muy bien caídos, por cierto, no han sido suficientes, han llegado, por decirlo de alguna forma, tarde. Pero sí, el personal especializado del paisaje está en ello. ¿Has terminado, Vanessa? Sí, pues nada, me alegro que estéis trabajando en ello, porque sí que es verdad que va por bandas, pero es que una de las principales causas es que se contagia de uno al otro. Entonces, si la tala no se hace en el momento adecuado, entonces se va contagiando. Entonces, pues eso, pues prevenir, cortando y tratando. Vale, gracias, es todo. Gracias, Vanessa. Tiene la palabra don Rubén Fernández Marcos. Muchas gracias. Bien, rescatar por una parte un ruego de hace casi un año, no sé la fecha exacta porque la Semana Santa se va moviendo, que fue pedirle que se repasaran, ¿no? Tapaderas, calles, cables, etcétera, baches, que es verdad que luego cuando los tronos se trasladan a ruedas pues sufren, cuando los costaleros lo llevan a hombros también se sufre, etcétera. Me dijo que sí, pero bueno, esta Semana Santa hemos podido comprobar que seguía más o menos todo igual. No digo que al 100%, porque seguramente se habrá hecho alguna actuación, pero la mayoría de los casos estaban así y entendemos que son pequeñas cosas que si se repasan las calles de los recorridos pues se pueden ir solucionando y evitando situaciones que, como he dicho, pues son al final daño para todos. Y por otra parte, en relación con el suceso bueno, no sé si la palabra suceso es la más adecuada, pero del lunes, ese apagón que todos sufrimos, como ya hemos comentado antes de empezar la sesión, a mediodía, sobre las 2 de la tarde, yo intenté ponerme en contacto con usted. El mensaje simplemente era interesarme en nombre del Grupo Municipal Socialista por la situación en el pueblo y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, pues ponernos a disposición del equipo de gobierno si pudiera hacer falta
para lo que sea, ¿no? Es decir, que por lo menos supieran que nos tenían para lo que pudiera hacer falta, además en una situación de incertidumbre en la que no sabíamos ni cuánto iba a durar, ni qué podía pasar, ni en qué podía derivar, porque además es una cosa que, como todos sabemos, no suele pasar. Y si pasa algún apagón de luz, pues es en alguna calle, en algún pueblo, en alguna zona, pero no al nivel que ha pasado en esta situación. Y en ese sentido, pues sí que queremos preguntar al equipo de gobierno qué es lo que se hizo, cómo se actuó y estar informados de ello. Muchas gracias. Yo ahí lo que te he comentado antes, cuando viniste al ayuntamiento, que ya estaba cerrado, porque me preguntaron, no había ordenador, no había internet, no había nada, no se podía trabajar. Yo le dije al personal que se marchase, pero que sí estábamos aquí con una reunión de recursos humanos que se terminó casi las 3 menos cuarto, de 2:30 a 3 menos cuarto aproximadamente. Se terminó, estábamos aquí, y cuando llegué a casa me dice mi hija Noelia que estuviste también preguntando y tal, ¿no? Pero es que por medio no podía hablar con nadie, con nadie. Entonces, por la tarde, ahora te lo va a explicar Marina, y que te diga un poco. Estuvimos en la reunión de CECOPA y nada, al final vino la luz por la tarde. En otros municipios, por ejemplo de Almería, compañeros que tengo también, les llegó al día siguiente a las 8 de la mañana, tuvieron que pasar toda la noche a vela, iban por sectores, y gracias a Dios pues un aviso. Y cuando pasan todas estas cosas vemos la importancia que tiene el suministro eléctrico, que hasta que no lo tenemos no nos damos cuenta en la situación que nos podemos ver en un caso, pero ya no que no podamos ver, pero es sino todos los alimentos en los supermercados, en toda la cantidad, en los hospitales, en todos los sitios, que no se esté preparado con grupos electrógenos para poder intentar de solucionar ese problema que te viene, porque tengo 62 años y es la primera vez que he visto yo ese apagón a esos niveles, que se apague un sector, un pueblo, sí lo he visto, pero que se apague el apagón este que ha sido nacional o también parte de los vecinos, pues no lo he visto. Y le doy la palabra a Marina para que explique este punto. Sí, bueno, buenos días. Bueno, pues como todos sabéis, cuando se produjo el apagón a las 12:30 de la mañana, que todos nos pensábamos que era un apagón, que iba a venir la luz en breve, cuando fueron las 3 de la tarde, que como bien dice el alcalde, terminamos aquí en el ayuntamiento una reunión que había prevista, se fueron abajo las comunicaciones, se convocó el CECOPAL a las 5 de la tarde. Se pudo contactar con la Guardia Civil porque hubo que ir luego bueno, pues físicamente a buscar a la gente, porque no había manera de conectarse ni por teléfono ni por redes sociales ni por nada. A las 4:30, 5 menos cuarto, estuvimos en el ayuntamiento, el alcalde, la Guardia Civil, la policía local, STV, Acciona, que es la empresa del agua, que son los que forman parte del CECOPAL, la Concejalía de Infraestructura, Seguridad Ciudadana y Obras y Servicios y Protección Civil. Cuando ocurre una situación de emergencia de este tipo y cuando se reúne el CECOPAL, que es el Centro de Coordinación de Emergencias a nivel municipal, lo primero que se tiende es a cubrir evidentemente las necesidades básicas de la población y hacer un análisis de lo que es la situación real. Eso, la voz cantante, por así decirlo, la lleva la Guardia Civil y sobre todo la Policía Local, que son los que ya han estado haciendo rondas por el municipio desde que se produjo a las 12:30 a la 1 el corte de luz, y entonces ellos ya vienen con información de cómo está el municipio y de la información que a ellos también les va llegando por la red Comdes, que son los walkie-talkies, que es lo único que funcionaba, de los acontecimientos que se iban produciendo, y ahí ya fue cuando
cuando ya nos informamos de que o nos llegó de que el apagón, bueno, pues era a nivel nacional y tenía muchísima más repercusión, estaba teniendo muchísima más repercusión de la que nos pensábamos. En ese momento, bueno, pues se acudió directamente a las 2:30 de la tarde, ya se acudió a las residencias de ancianos, tanto a Casa Verde como a la residencia de Virgen de las Nieves, por si necesitaban también cualquier apoyo en este caso, puesto que se habría ido la luz, no tenían eso del ascensor, tenían que ver también si los grupos electrógenos de ambos sitios les funcionaban, al igual que los centros de salud. Y una vez que se coordinó todo esto, el punto de mira estaba en Pinar de Campo Verde, porque la red de impulsión de agua potable, al estar conectada a la red eléctrica, pues no les llegaba el agua, con lo cual también hubo que arbitrar una serie de medidas para que allí en Pinar de Campo Verde el abastecimiento de agua potable, si se extendía mucho, porque el principal reticencia que había y la preocupación era si llegaba la noche y podíamos estar toda la noche sin el suministro eléctrico, que ahí es donde ponían tanto la Guardia Civil como la policía local ponían el punto de mira también. Una vez detectado eso, con los voluntarios también de Protección Civil, desde Protección Civil también se arbitró un equipo que iba distribuyéndose por los distintos núcleos urbanos diseminados que sabéis que tenemos aquí en el municipio, para ir detectando necesidades, con los servicios sociales también, en base al listado que se sabe de la población más vulnerable también. Hubo un ofrecimiento por parte y un comunicado por parte del Servicio de Ayuda a Domicilio y el Servicio de Ayuda a Domicilio a la Dependencia, por si estas personas necesitaban un especial apoyo en estos momentos. Y en el Departamento también de Obras y Servicios había una remesa importante de agua potable embotellada, que también se estaba dispuesto a distribuir por los puntos del municipio más sensibles. Y no sé si se me olvida algo más. Se destinaron 5 patrullas de la Guardia Civil para vigilar la zona y 7 patrullas de la policía local, que previniendo la posibilidad de que el apagón pudiera extenderse durante toda la noche, o en realidad tampoco sabíamos cuándo se podría producir el restablecimiento del suministro eléctrico, pues esas 5 patrullas de la Guardia Civil y esas 7 patrullas de la Policía Local estuvieron por todo el término municipal, pues en apoyo de detectar cualquier incidencia que se pudiera producir y apoyarla. Cuando ya a las 7:00 de la tarde ya se empezó a restablecer el suministro en determinadas zonas del municipio, ya se oía por la red de los walkie-talkies que llevaban, que ya en Crevillente y eso ya se estaba restableciendo el suministro, pues ya notamos ahí un cierto alivio, porque la verdad que eso significaba que en breve en Pilar de la Horadada podría estar también restablecido en pocas horas. Aún así, ese restablecimiento del suministro, como todos sabemos ya, fue progresivo. Empezó en algunas zonas a las 7, en Pinar de Campo Verde se restableció sobre las 8 de la tarde o así, con lo cual también nos supuso un alivio a la hora del suministro también de agua potable y todo el tema este. También otra de las cosas que primero se trataron en el CECOPAL fue el suministro de combustible, porque las gasolineras ya no tenían o no disponían o se había cortado el suministro de combustible, y también una de las principales puntos de mira se puso en el abastecimiento de los posibles grupos electrógenos que se pudieran poner a disposición de la ciudadanía y sobre todo de los servicios básicos del municipio. Se puso un grupo electrógeno a disposición del cuartel de la Guardia Civil, para que no quedara tampoco sin suministro eléctrico, pudieran estar también en pleno rendimiento, y yo creo que no se me olvida nada. No sé si a vosotros os habrá llegado algo
Ya está. Luego estuvimos en contacto, bueno, pues hasta nos facilitaron también tanto al alcalde como a mí como concejal de Seguridad Ciudadana, al concejal de Infraestructuras, los walkie-talkies, que eso es lo único que funcionaba, que estábamos directamente en contacto con la línea de la Policía Local y de la Guardia Civil, donde ahí bueno, pues íbamos viendo la evolución que tenía la vigilancia de todo el término municipal, las incidencias que podían darse en el municipio, que no fueron muchas. Sí que, bueno, el apoyo también bastante significativo y bastante importante, que es el de la ambulancia municipal, que también forma parte del CECOPAL. Se puso evidentemente a disposición, como no podía ser de otra manera, a cualquier apoyo que habría que hacer. Y la ambulancia de Pinar de Campo Verde cumplió también su función en ciertas, sobre todo por la cantidad de personas mayores también que hay en esa zona de Pilar de la Horadada. Y nada, una vez que ya se restableció el servicio, que eso ocurrió a las 11 de la noche, ya fue cuando el jefe de la policía local informó tanto al alcalde como al resto de los concejales que estábamos también pendientes de esto, que ya se había producido el restablecimiento total del suministro. Y la segunda parte ya se la voy a dejar a Rufino Lancharro como concejal de Obras y Servicios, porque sí que hubo una vigilancia porque a la hora del restablecimiento del alumbrado público, pues había también el vigilante y todo eso. Bueno, se hicieron también una serie de actuaciones que se extendieron a varias horas de la noche. Y no sé si a vosotros os habrá llegado alguna... Ese es el resumen a grosso modo de lo que aconteció y nada, y eso es. Sí, a ver, como decía Marina, en el caso de las actuaciones se centraron por parte de la Concejalía de Seguridad y Servicios Sociales en identificar esa población más vulnerable y la parte de seguridad, sobre todo intentar cubrirlo en caso de que se prolongara y llegado la noche. Y en el caso de las áreas de infraestructuras y de servicios públicos, sobre todo la preocupación era los suministros, ¿vale? Desde el punto de vista del agua potable no había prácticamente problemática a corto plazo, desde el punto de vista de que prácticamente todo el municipio tenía agua, a excepción, como decía la concejal, la zona alta de Pinar de Campo Verde, la parcela K del campo de golf, para que no entendamos dónde están todas las viviendas en la parte alta, y la zona de los Rufines, la Almanzara, algunos barrios más arriba no tenían agua potable. Las medidas que en ese sentido se determinaron es que si se prolongaba, y es más, a partir tuvimos reuniones desde las 5 hasta aproximadamente las 6:30, a las 7, largas, se iba a instalar 3 puntos de suministro de agua, porque, a ver, tenemos que entender una cosa, no solamente, aunque teníamos la capacidad del agua embotellada, pero eso estaba más pensado para zonas donde pudiera resultar difícil, se había que dejar a alguna persona dependiente ese agua y que pudieran ser más ágiles a la hora de tenerla. El agua del grifo es potable, se puede beber, además desde las instituciones públicas continuamente llamamos a que se haga por parte de los vecinos. Se habían preparado ya para instalar un punto de recarga de agua en Pinar de Campo Verde, utilizando la oficina municipal como punto de encuentro, con una patrulla de protección civil y con la empresa de ambulancia, utilizándola. Incluso ellos se ofrecieron a prorrogar los turnos de la empresa de ambulancia para que visualmente también fuera algo más llamativo de cara al vecino. Y se habilitaba un punto de suministro de agua por parte de Acciona en la calle Orquídea, ¿vale? Entonces, con esa parte cubríamos toda la parte alta. El segundo punto se instalaba en el CIS, porque en el centro de seguridad tenemos ya los grifos instalados, estaba con la parte de policía local y estaba con esa parte de seguridad. Y el tercero para la costa, en el cuartel de la Guardia Civil, aprovechando que podíamos instalar ese grupo de electrógeno en un momento dado y que teníamos también una zona controlada donde se podía habilitar, pensando sobre todo tanto en el Pilar como en la costa, en los edificios, porque las viviendas de planta baja o de planta baja primera tenían agua, pero los edificios, una vez que los grupos de presión ya no empiezan a bombear agua, el que tenga abajo
su grifo a lo mejor sí podían llenar, pero la mayor parte de los edificios no. Con lo cual, de esa manera cubríamos el abastecimiento de agua potable. La segunda preocupación era el alcantarillado, porque todas las estaciones de bombeo que tenemos de alcantarillado estaban funcionando con los grupos de electrógenos y estaban quedándose sin combustible, con lo cual lo que comentaba también Marina de tener capacidad en un momento dado para poder seguir abasteciendo combustible de manera extraordinaria a esos grupos. Se estuvo gestionando, se estuvieron viendo ubicaciones donde poder conseguir ese combustible y que nos lo dejaran. Incluso pudimos llenar de manera extraordinaria depósitos nuestros para poder tener esa capacidad extraordinaria y adicional, con lo cual la parte del alcantarillado también quedaba solucionada. Por parte de la empresa Acciona también dijeron que si en algún caso, porque los que más preocupaban era el de la playa de Jesuitas y el que tenemos en la Avenida Europa, en Torre de Horadada, porque eran los primeros que podían, digamos, caer por la envergadura que tienen los grupos. Entonces, bueno, se habló también y se dejó preparada la opción de que en el caso de que saltara el alcantarillado, poder levantar una serie de diques y que no pudiera llegar ese agua a las playas y, bueno, a hacer una retención y que no nos perjudicara en la parte ambiental. Por otro lado, también se estuvo trabajando con la empresa de recogida de basura, porque también es un momento crucial en el que la información que nos llegaba es que la planta de basura, al estar todo electrificado, podía ser que cuando llegara nuestros camiones por la noche a la planta de transferencia, pues no pudieran descargar, ¿no? Entonces se decidió mandar una avanzadilla, un vehículo por parte de STV, si a las 8:30 no había vuelto antes de empezar el servicio, mandarlos para ver si nos iban a dejar descargar, perdón. Y en caso contrario, pues había estado barajando la opción de, si se prolongaba, dejar los camiones cargados, y si al siguiente servicio, por ejemplo, era necesario para poder seguir prestando, aunque fuera un servicio mínimo, habilitar una zona donde poder volcar para después poder seguir dando un servicio mínimo, porque al final, si se prolongaba durante más tiempo, podía ser complicado, ¿vale? Y nada más, por parte del equipo de gobierno, quiero trasladar a las empresas que Acciona, STV, también STV tengo que decir que puso a disposición del ayuntamiento el depósito suyo que tienen de 20.000 litros de combustible, en la medida de que pudiéramos utilizar parte si era necesario. Acciona, STV y Embumar, porque la verdad que se volcaron con esta institución, y como siempre hacen, pero especialmente en un momento en el que podía ser de gran riesgo, de gran pánico de cara a la población, ¿no? También a la Guardia Civil y a la Policía Local y a Protección Civil, que hicieron un trabajo estupendo en este sentido, y estuvieron desde el principio al pie del cañón y fueron los primeros. Y sobre todo a la gente. Creo que la gente, por lo menos aquí en el Pilar, a nivel general parece que también, pero que en Pilar de Horadada, pues bueno, creo que también a base de palos, ¿no? Pues vamos aprendiendo, y con todos estos años que llevamos de tragedias, de danas, de pandemias y demás, pues bueno, vamos, creo que entrando menos en pánico y estando un poquito más preparados, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, creo que el comportamiento fue bueno, fue ejemplar, y agradecer como siempre la buena disposición de los grupos de la oposición en estas situaciones, porque creo que también es importante que estemos todos juntos y trabajando en una misma línea. Nada más, señor alcalde. Gracias, Rufino. Y desde aquí, desde la corporación, pues darle las gracias a todo el CECOPAS que vino, todo lo que ha dicho Rufino, a los ciudadanos, que tenemos que estar preparados, y cuando colaboramos todos, más fácil se lleva todo. Darle las gracias a todo el mundo, para no dejarme a nadie, desde la corporación y mi personal. Las gracias a todos, no pasó nada, tenemos que seguir aprendiendo de los errores. Bueno, Rubén, ¿que te queda algo? No, por las preguntas que planteaba Marina, no hemos hecho la pregunta porque nos llegara algo, y mucho menos con la intención de valorar la gestión que se hiciera, simplemente era a título informativo y desde la forma más constructiva posible, ¿no? Es decir, que no se ponga analizando la situación. Sí que por lo menos nosotros observamos que a lo mejor existen los medios, por eso lo voy a formular como una pregunta y no afirmando ya si existe alguna manera de dirigirnos a la población en un momento en el que las redes sociales del ayuntamiento
no están disponibles, ¿no? Eso mismo, y también por aclarar, yo no he querido dar tanto detalle, ¿no? de cuando yo intenté localizarle como alcalde, pues claro, no hay teléfono, no le podía hacer la llamada, me acerqué al ayuntamiento, vi que la persiana del ayuntamiento estaba cerrada, eran las 2:10 o por ahí, sí que estaban, yo me encontré con un empleado de la casa, da igual quién fuera, no hace falta nombrarlo, en la puerta, pregunté, ¿están arriba? Me dijeron no, y entonces pensé, bueno, me acerco a su casa, que es verdad que a lo mejor no es a priori lo más correcto, ¿no? Porque es invadir un poco la vida privada de una persona, pero es decir, no lo hice con intención más allá del mensaje que antes he trasladado, ¿no? Entonces, una es que esto también ha puesto sobre la mesa en un momento en el que nos hemos acostumbrado, acomodado a publicar desde un móvil, en redes sociales, WhatsApp, etcétera, en cómo nos comunicamos con la población en un momento precisamente en el que es muy importante que le podamos trasladar la información a la gente. En este caso no se ha ido de madre, no ha sido mucho, entonces no ha hecho falta, ¿no? Pero en un momento dado sí que es importante que la administración, no digo el ayuntamiento en este caso en concreto, pero la administración en general, se pueda dirigir. Y también ha puesto de manifiesto que entre nosotros mismos como corporación municipal no tenemos manera de contacto que no sea electrónica. Es que lo que pasa es que esto ha puesto en evidencia, evidentemente, de lo que dependemos, el grado en el que dependemos de tanto del suministro eléctrico como de las redes sociales. Lo que estas situaciones deberían de ponernos de manifiesto es aprender, evidentemente, a corregir posibles errores, en el sentido de que si se diera otra, pero que eso ya no depende de nosotros, si se diera otro corte de suministro de esta envergadura o incluso más largo, pues que las redes sociales no cayeran a la misma vez, por ejemplo, o la internet y todo eso, porque nos quedamos totalmente incomunicados. ¿Qué ocurre en estos casos cuando pasa una situación como la que se nos dio el otro día? Pues evidentemente hay que volver a los medios que se utilizaban pues hace 20 años. Se previó en el CECOPAL, se habló y de hecho se preparó un texto para poder distribuir por megafonía a la población a través de un coche, que eso también lo teníamos previsto, si la situación se extendía mucho más tiempo. Con 12 vehículos. Quiero decir que eso estaba previsto con los 12 vehículos, tanto con los 7 que estaban en funcionamiento de la policía, como con los 5 para a través de la Guardia Civil y de la Policía Local. Y en inglés, pero el suministro empezó a restablecerse a partir de las 7 de la tarde y tal, y entonces, bueno, pues ya empezó a recuperarse más o menos la normalidad, aunque aquí en la zona pues tardó pues unas 3 o 4 horas hasta llegar a las 11 de la noche. Pero bueno, que los primeros, cuando ya se dijo que el corte nacional, o sea, el corte que se había producido de suministro, el restablecimiento se calculaba que se iba a tardar un máximo de 12 horas en restablecer la totalidad del suministro, que así más o menos pasó. Entonces, cuando vimos que aquí en la zona nuestra, a las 7 de la tarde, en base a la información que le llegaba tanto a la Guardia Civil como a la Policía Local a través de la red Condes, de los walkie-talkies, entonces vimos que poco a poco se iba a ir recuperando la normalidad en cuanto al suministro energético, con lo cual la labor de la Policía Local y de la Guardia Civil y de Protección Civil y de la Ambulancia Municipal y de Obras y Servicios y de Infraestructuras del Ayuntamiento estaba centrado en vigilar todo el municipio para detectar cualquier incidencia y sobre todo cubrir durante esas horas que iba a tardar en restablecerse el suministro, en cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos en este caso. En la Policía Local hubo gente que se acercó, no mucha, o ciudadanos que iban solamente por información, pero vamos, no hubo ninguna situación ni de alarma ni de que el ciudadano se alarmara especialmente ni nada. Desde ahí tuvimos todos un comportamiento desde luego ejemplar, cada uno permaneció en su casa en la medida de lo posible, se evitaron evidentemente desplazamientos también, y la gente eso lo cogió muy bien, aparte dicho expresamente tanto por la Policía Local como por la Guardia Civil. Incidencias no hubo. La principal preocupación era si llegaba la noche a haber establecimientos que se quedaban también y comercios que se quedaban sin alarmas y tal, pues que se pudieran dar algún tipo de actos de estos de robos y de delincuencia, pero no hubo ningún episodio de
esa envergadura, con lo cual desde ahí pues felicitar a los ciudadanos también y a los vecinos del pueblo que bueno, que aguantamos el tirón como había que aguantarlo cuando se dan situaciones de emergencia de este tipo. Muy bien. ¿Ya, Rubén? ¿Tú has terminado? Sí, pues si no al final convertimos esto en una Sí, por eso digo. Bueno, pues entonces, gracias Rubén. Tiene la palabra doña María Teresa Valero Curbera. Gracias, alcalde. Buenos días. Yo era un ruego y una pregunta al mismo tiempo a la concejal de fiestas. Si le había llegado alguna queja o algún ruego de que las rampas de los lavabos, de los aseos del recinto ferial son incómodos a la hora de subir gente con movilidad reducida y discapacitados porque patinan. Cuando está húmedo así a medianoche patinan, lo que es la rampa y que es una rampa muy pronunciada. Y si se habían tomado medidas con respecto a esto. Buenos días a todos. No me había llegado ninguna queja, solo el año pasado nos llegó una queja de una señora que utilizaba ese baño y nos dijo que si podíamos ponerle pues, un tipo de leja o algo por el problema que ella tenía, que lo iba a utilizar, pero nadie nos ha dicho nunca que la rampa... Pero bueno, tomaremos medidas y lo arreglaremos. Para la gente mayor, porque las que van con como que les resbala, que van inseguras, si se puede poner o menos pronunciada porque hay espacio suficiente, pues que se... Pues nada, tomaremos medidas. Muchas gracias. Nada más. Gracias, María Teresa. Tiene la palabra don Ángel Tomás Cegarra García. Gracias, Ángel. Tiene la palabra doña María Pilar Enarejos Carrasco. Muchas gracias, señor alcalde. No tengo preguntas. Gracias, María Pilar. Y tiene la palabra doña Almudena Quesada Velázquez. Muchas gracias, señor alcalde. Yo tengo un par de cuestiones para el concejal de Educación que prefiero hacerle llegar a él directamente, si no le importa. Muy bien. Pues nada, también saben, creo que lo sabéis ya, que esta noche se da el pistoletazo de las sevillanas. Estamos toda la corporación invitada, todo el pueblo y todo el que pueda asistir. Solamente invitaros a todo el mundo y si no hay más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenos días y a trabajar.